Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Te alabamos, Dios, te bendecimos y pues tan solo es pedirte, mi Dios, que con tu guianza y tu dirección pues podamos exponer de manera correcta el mensaje que tienes para esta ocasión. Que sea el pan que necesitamos, que sea el alimento para nutrir nuestro espíritu y nuestra alma, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Dios, y declaramos, Señor, que recibiremos bendición a través de tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, los que están aquí pueden tomar asiento. Y bueno, hoy el tema que yo tengo para compartir con todos ustedes tiene por título Alabanza contra el Seol. Amén. Que Dios nos auxilie para poder hacerlo de manera correcta. Y fíjese que, pues de alguna manera, yo sigo en la línea temática desde que empezamos con esto del tabernáculo de David. Pues déjeme decirle que Dios no me ha soltado y me sigue dando, me sigue mostrando, me sigue enseñando cosas que tienen que ver con el tabernáculo de David. Y usted recuerde que el tabernáculo de David se caracteriza por la alabanza. Hemos estado compartiendo ese tema, pero hoy vamos a ver aspectos de la alabanza desde otro punto de vista, como guerra espiritual. Eso, pues, de alguna manera lo sabemos, lo hemos entendido en varios aspectos, pero yo quiero hoy enseñarle qué tan impactante fue la alabanza que externó David alrededor del tabernáculo o la tienda que él puso en Jerusalén. Recuerde que ahí estaba el arca del pacto, ahí en Jerusalén. Arca que habían sacado del tabernáculo que estaba en Gabaón. Tabernáculo que se quedó sin el arca del pacto porque David la extrajo del lugar santísimo y la fue a poner en una tienda en Jerusalén, que esa tienda se le conoce como el tabernáculo de David. Pero hoy quiero mostrarle en el ámbito espiritual, no tanto en el ámbito natural, qué es lo que provocó esa alabanza dentro del ámbito espiritual. ¿Y qué es lo que se provoca hoy en día para aquellos que tratamos, perseguimos, pues estar en esa misma administración que tuvo en su momento David alrededor del arca del pacto en Jerusalén? ¿Qué es lo que ocurre en el ámbito espiritual? Porque en ocasiones, pues sí, es hermoso, es bello estar aquí en un culto, estar cantando, estar danzando,
estar alabando, pero ¿cuál es el impacto en el mundo espiritual? Y como hemos aprendido en algunas ocasiones, cuando hablamos de alabanza, también hablamos de guerra espiritual. ¿Y contra quién va dirigida esa guerra? ¿Y cuáles son los efectos de esa alabanza espiritual y esa alabanza de guerra? Pues hoy, con el favor de Dios, trataremos de exponer, que Dios nos favorezca con su dirección y poder compartir este tema. Y para esto, vamos a leer Salmo capítulo 8, versículo 2. Dice aquí, versículos 1 al 2. Al músico principal sobre Gitit, Salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los pequeños y de los que todavía maman, has establecido la alabanza. Frente a tus adversarios, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y fíjese que es sorprendente este versículo, o este texto, son dos versículos. Y si usted recuerda, nosotros hablábamos de 3 salmos. Para aquellos que me han estado siguiendo en esta línea que Dios me ha dado, estamos hablando de 3 salmos que estos salmos empiezan de esta manera. Para el director del coro sobre Gitit. Para el director del coro sobre Gitit. La palabra Gitit es la mismita cuando se hace referencia a Bet Edom Geteo. Nada más que en el español, pues a Obed Edom dicen Geteo y en los salmos ponen Gitit, pero en realidad en el original hebreo la palabra es Gitit o Geteo. Es la misma. Podemos decir Obed Edom Gitit o para el director del coro sobre Geteo. Cosas de la traducción. ¿Y por qué es interesante? Porque estos 3 salmos, usted los está viendo ahí, son parte importante para la alabanza. Lo que yo le leí hace ratito, Salmo 8.1 y 8.2, de la boca de los niños, de los infantes y de los de pecho, has establecido tu fortaleza. Y otra versión dice, has fundamentado la alabanza. Pero sí me sorprende a mí que hablando específicamente de Salmo 8.2, la capacidad que tienen los niños, los pequeños, niños de pecho, porque a través de ellos dice claramente, Dios establece la alabanza. Otras versiones dice la fortaleza. Pero ¿cuál es el objetivo de esa alabanza? Enfrentar a los adversarios. Ahí lo dice. Has establecido la alabanza frente a tus adversarios. Entonces, pues aquí está claro que esta alabanza es una confrontación, que esta alabanza es un enfrentamiento en contra de los enemigos de Dios, en contra de los adversarios de la iglesia.
que esta alabanza los enfrenta y los hace callar, los anula. Y lo interesante, que quienes realizan esta alabanza son niños pequeños, niños de pecho. Y yo me pregunto, ¿y cómo alaban los niños de pecho? ¿Tendrán conciencia de que están alabando al rey? Porque si les hablo de un niño pequeño, bueno, ya tiene un poco más de entendimiento, de razonamiento, pero un niño de pecho. Pero bueno, independientemente de la boca de los pequeños y de los que todavía maman, has establecido la alabanza para enfrentar a los adversarios, para hacer callar a los enemigos y a los vengativos. Entonces, esta es una alabanza de guerra. Esta es una alabanza de confrontación. Esta es una alabanza de poder contra poder, que está fundamentada, dirigida en los pequeños y en los niños de pecho. Y este es uno de los 3 salmos que son sobre Gitit, sobre los gueteos, sobre los lagareros. Hemos estudiado. Ya usted ya me puede entender, ya tenemos varios temas sobre los lagareros. ¿Quiénes son los lagareros? Los que pisan las uvas, y cuando están pisando las uvas, pues están cantando, están alabando. Ministración que Obed-Edom transmitió a David y que David aprendió, porque el arca estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom Geteo. Y ahí Dios bendijo a Obed-Edom. Se entera David que está siendo bendecido Obed-Edom Geteo, el del lagarero, el del lagar. Se traslada a la casa de Obed-Edom. Y bueno, como yo le dije, pues ahí aprendió a alabar en una administración especial. Porque yo le dije a usted que la forma como los que pisan las uvas en el lagar, le enseñé imágenes, pues era desnudándose, algunos calzoncillos nada más. Forma que tomó David cuando entró a Jerusalén, que se desnudó, porque de inicio entró con un efod de lino, después se desnudó. Bueno, de ahí aprendió, ¿de dónde? De Obed-Edom, el lagarero. Y se estableció a partir de ahí el tabernáculo de David. Y como yo le dije, esos 3 meses han de haber sido meses de gloria. Todos los lagareros, toda la familia de Obed-Edom, los 68 parientes de Obed-Edom, porque después David los puso alrededor del arca. Pero yo aquí hago una pregunta, que esa no la hemos hecho y no la hemos contestado. ¿De dónde o por qué Obed-Edom alababa con tal fuerza, con tal ímpetu? ¿Por qué Obed-Edom o los lagareros vamos a decir que se especializaron
en la alabanza a Dios. ¿Qué es lo que ellos sabían? ¿O qué es lo que ellos vivían o experimentaban cuando alababan a Dios? ¿De dónde ellos obtuvieron esa administración, esa unción, ese conocimiento de alabar de tal manera a Dios que ya después Obed-Edom, junto con todos sus familiares, lo transmiten a David y David levanta el tabernáculo? Y como yo les dije, tabernáculo que Dios dice, quiero restaurar. Y que después dice, para tomar posesión de Edom. Y Edom significa, en el contexto espiritual y de acuerdo al significado de la palabra, humanidad. Son muchas cosas que Dios me ha estado dando, pero yo quiero irme un poquito más al origen. Si David aprendió de Obed-Edom, si David aprendió de Obed-Edom, viene una otra pregunta. ¿Y de dónde aprendió Obed-Edom? Digo, yo soy muy preguntón. Ya entendí, ya a mí me queda claro que David aprendió, recibió la administración, la unción de parte de Obed-Edom. Pero, ¿y Obed-Edom? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dijo? ¿O por qué adquirió ese entendimiento, esa sensibilidad para la alabanza? ¿Será que se puede saber? Sí. Hoy vamos a ver qué conocimiento tenía Obed-Edom y por qué Obed-Edom y su familia alababan de tal y cual manera. Amén. ¿Y por qué Obed-Edom involucraba a los niños? Porque al final el tabernáculo de David quedó rodeado de los 68 obedcitos, o los hijos de familiares de Obed-Edom. Y obviamente había grandes y pequeños, y hasta niños de pecho, porque de la boca de los pequeños y de los que todavía maman, has establecido la alabanza. Y así fue como se estableció el tabernáculo de David. Salmo 8, acerca de Gitit, de los gueteos, de los lagareros. Imagínate qué precioso. Dentro de todo ese grupo de alabanza, niños de pecho alabando a Dios, chiquititos alabando a Dios, grandes alabando a Dios, abuelitos, tíos, primos, sobrinos, todos alabando a Dios. No, eso ha de haber sido. Bueno, vamos a ver de dónde aprendió o por qué tuvo ese conocimiento Obed-Edom. Dice ahí primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 37. Y dejó allí delante del arca del pacto del Señor a Asaf y a sus parientes para ministrar continuamente delante del arca, según demandaba el trabajo de cada día. Y a Obed-Edom geteo, lagarero de Lagar, con sus 68 parientes. Entonces, pues ahí está. Y entre esos 68 parientes estaban niños y niños de pecho. Amén. Y fíjate que qué interesante, porque por más que quise buscar una alabanza, una imagen donde mostrara adultos, bueno, gente y niños alabando, no.
por ahí entre estos, en esa foto que estás viendo, mirando la alabanza, en la parte izquierda se alcanzan a ver dos niños. Pero no están participando, nada más están siendo espectadores. Pero bueno, alguna imagen tenía que poner. Alguna imagen tenía que poner. Ok. Y hablando de Geteo, ahí está, de Gitit, ahí dice 1663, dice Gitita o habitante de Gat, Geteo, que es el nombre de una ciudad filistea. Ahí dice. Pero que al final significa pisar uvas. Ok. Entonces, Obed Edom Geteo, el que pisa las uvas. ¿Y por qué es interesante? Porque fíjate qué curioso. Porque lo que estás viendo ahí, que también era el nombre de una ciudad. ¿De dónde vienen los geteos? De la ciudad de Gat. Los geteos vienen de la ciudad de Gat. Y Gat significa lagar o el que pisa la uva. Amén. Bueno, qué interesante, porque resulta ser que Goliat era de dónde? De Gat. Entonces Goliat, a lo mejor, tal vez, probablemente, en algún momento también se dedicó a qué? A pisar uvas. Tal vez era, en su momento fue lagarero. Tal vez, no lo sé. Pero dice ahí, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Entonces, Goliat también era un ¿qué? Geteo. A lo mejor era Geteo por cuanto venía de Gat, no tanto por oficio, el que pisa el lagar. O no sé si tal vez de niño, cuando era Goliatcito, tal vez se iba a lagar, como todos los niños inquietos, todos los niños curiosos, pues iba a pisar el lagar, tal vez. Ya aquí sí ya estoy presuponiendo. Pero bueno, lo interesante que este Goliat era Geteo de Gat. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Mientras hablaba con ellos, he aquí el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre de la fila de los filisteos y habló las mismas palabras y David las oyó. Entonces, esto ya se está poniendo interesante, porque entonces resulta ser que aquí tenemos a otro Geteo, habitante de Gat, de la ciudad de Gat, que en este caso es Goliat. Y este personaje, pues tú sabes la historia, enfrentaba al pueblo de Israel, lo confrontaba, peleaba contra él, lo retaba. Así se la pasó 40 días, salía en la mañana y salía en la tarde y a fuerza quería un campeón de parte del pueblo de Israel y no, nunca salió ese campeón hasta que David vino, se decidió y enfrentó a este Goliat. Y tú sabes la historia, que David con su honda le pegó en la frente y lo mató y después tomó la espada misma de Goliat y le corta la cabeza. Bueno, batalla que es muy comentada, muy predicada en todos lados, el David contra Goliat. Pero es
Goliat Geteo. También es de Gat. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque aquí viene aquí hay que hacer una pequeña investigación. Pues, ¿qué características tienen los habitantes de Gat? Porque me estoy dando cuenta que dentro de algunos habitantes de Gat, pues son de elevada estatura, son gigantes. Entonces vamos a hacer una pequeña investigación para entender. Deuteronomio capítulo 2, versículo 10. Dice aquí, antes habitaron allí los emitas, un pueblo tan grande, numeroso y alto como los anaseos. Como los anaseos, ellos también son considerados gigantes, pero los moabitas los llaman emitas. En esos tiempos bíblicos antiguos, pues había varios personajes que eran gigantes. Entre ellos están emitas, como se menciona aquí, y entre ellos están anaseos, que eran considerados gigantes. Josué capítulo 11, versículo 22 dice aquí, no quedaron anaseos en la tierra de los hijos de Israel, solo quedaron algunos en Gaza, en Gat y en Asdod. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de la raza de gigantes llamada anaseos, raza de gigantes, como dice ahí Deuteronomio capítulo 2, versículo 11, que eran considerados gigantes, después pues al final se fueron extinguiendo, fueron siendo conquistados, y a lo largo de esa extinción o esas conquistas en contra de estos gigantes, estos anaseos gigantes, dice aquí que fueron a quedar ¿en dónde? En la ciudad de ¿dónde? De Gat. Ahí está. Solo quedaron algunos en Gaza, en Gat y en Asdod. Entonces, al final, los anaseos, raza de gigantes, los pocos que fueron quedando, fueron a dar ¿a dónde? A Gat. Y obviamente que de Gat, pues ahí sale ¿quién? Goliat. Entonces, pues entendemos que entonces Goliat tenía como ancestros a los anaseos, porque fueron a dar a vivir los pocos que quedaban a Gad, y entonces de la descendencia de este Goliat es por parte o viene de los anaseos. Ahí están los datos. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Y bueno, y tú recuerdas que bueno, Goliat pues obviamente era un guerrero, era un campeón. Pero pues había muchos gigantes. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Dice aquí, hubo de nuevo guerra de los filisteos contra Israel. Descendió David con sus siervos, y mientras peleaban contra los filisteos, David se cansó. Entonces, Isbi-Benob, que era de los descendientes del gigante, y cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Pero Abisaí, hijo de Sarbia, vino en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más saldrás a la batalla con nosotros para que no apagues la lámpara de Israel. Entonces, aquí se nos está narrando una batalla entre un gigante llamado Isbi-Benob, que enfrentó a David, pero David pues ya estaba cansado
de tanta batalla, de tanta pelea, y entonces pues tuvieron que venir a auxiliar a David. El gigante Isbi-Benob lo agarró cansado, vienen en auxilio de David y le dijeron, ¿sabes qué? Tú ya no vas a pelear, porque en una de esas te matan y ¿qué vamos? Nos vamos a quedar sin lámpara. Bueno. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 18, el que sigue. Sucedió después de esto que hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos. Y entonces Sibicai, Usatita, mató a Saf, que era de los descendientes del gigante. Entonces, nos estamos dando cuenta que en varias ocasiones hubo enfrentamientos de gigantes contra David o contra los hombres de David. O sea, no era algo raro, no era algo excepcional, sino que era, pues vamos a decir, de continuo. Estos gigantes, descendientes de los anaseos, que quedaron en la región de Gad, y que de ahí viene la línea de ascendencia para este Goliat, pues había más gigantes. Aquí te estoy narrando a dos, a Isbi-Benob y a Saf. Sigo leyendo. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 19. De nuevo, hubo guerra contra los filisteos en Gob, y el Hanán, hijo de Yaret Orejim, de Belén, mató a Lachmi, hermano de Goliat, Geteo. El asta de su lanza era como el rodillo de un tejedor, como un rodillo de tejedor. Y entonces, pues aquí se menciona a otro gigante, y este es hermano de Goliat, que se llama Lachmi. Entonces, pues Goliat tenía hermanos y obviamente pues eran gigantes. No sé, aquí se habla de este hermano al cual derrotaron. Versículo que sigue. Y hubo guerra otra vez en Gad, donde había un hombre de gran estatura que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. 24 en total. Y él también descendía del gigante. Cuando desafió a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Al final, en este texto, se menciona 4 gigantes. Dice, estos 4 descendían del gigante en Gad y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Entonces, estos 4, más aparte Goliat, ¿eran cuántos? 5 gigantes. ¿Por qué crees que David tomó 5 piedras? Porque en la mente de David no era enfrentar a Goliat. En la mente de David era enfrentar a los 5 gigantes. A uno derrotó, a Goliat. Otro lo tomó cansado y estuvo a punto de matar a David, si no es que viene en auxilio su gente. Bueno, y aquí se narra la batalla contra estos 5 gigantes. Que por cierto, en el canal de Sablevisión está el significado de cada uno de los gigantes. No me voy a aventar aquí 5 prédicas, pero hay una prédica por gigante, porque cada gigante tiene una aplicación espiritual, tiene un significado. Pero bueno, lo que yo te quiero dar a entender, que estos son geteos. Entonces, aparte, Obed-Edom, geteo, lagarero, él no era gigante. Bueno, físicamente. Era gigante en la alabanza. Era gigante en la adoración. Era gigante en la manera de ministrar a Dios alabanza y adoración. Adoración, alabanza, unción que transmitió a David. Y que David aprendió y que gracias a esa enseñanza
David estableció de manera de agrado a Dios el tabernáculo que se llama tabernáculo de David, conformado por niños de pecho, por los 68 parientes. Amén. Pero entonces, quiere decir que los gueteos, los de Gitit, hay dos especies, o dos genéticas espirituales. Los gigantes en contra del pueblo de Israel y los adoradores a favor, con alabanza a Dios. Entonces aquí se establecen dos genéticas espirituales. Bueno, una genética espiritual y una genética física. Y también espiritual. Los gigantes y los Obed Edom. Ahora, yo pregunto, ¿se llevarán bien los gigantes como que son enemigos en contra del pueblo de Israel y en contra de Dios con los gueteos, dígase adoradores que alababan a Dios como Obed Edom? ¿Se habrán llevado bien? Porque obviamente Obed Edom Geteo conocía a quién. Pues la historia de los gueteos de Gad, que eran ¿qué? Gigantes, y que eran descendientes de quién, de los anaseos, y que en la época de David todavía había gente de Gad gigante en contra del pueblo de Israel, y por consecuencia pues también Obed Edom lo sabía. Entonces está claro que los gigantes no les caían bien, los gueteos gigantes no les caían bien los gueteos adoradores o alabadores. Había lucha, había guerra, había batalla. Oye, pero pregunto yo, ¿y cómo enfrentarían los Obed Edom a los gigantes? Porque ellos, ¿qué tenían? ¿Qué es lo que usaban los Obed Edom para enfrentar a los gigantes? Alabanza, alabanza, adoración. Cuando el pueblo de Israel salía a las batallas, ¿a quiénes ponían por delante? A los de alabanza. De hecho, hay un versículo que dice, ¿quién subirá primero? Primero suba Judá. Judá significa adoración, alabanza. Primero suba Judá. Y entonces ahí se establece una lucha, pero esta sí es una lucha literal. Los gueteos adoradores o de alabanza contra los gueteos gigantes, corporales físicamente. No se querían, no se llevaban bien. Ay, viene el odioso del Goliat, si ya lo conozco, ese chamaco. ¡Ah! Y Obed Edom hacía sus corajes. Y obviamente, de parte de los gigantes, dice, ahí está, ya no aguanto al Obed Edom que nomás está cante y dance, pise las uvas. No lo soporto. Fíjate cómo salen un montón de cosas aquí. Y ambos eran gueteos. Obed Edom Geteo y Goliat Geteo. Obed Edom, sus 68 familiares, y Goliat y sus hermanos gigantes o raza de gigantes. Y entonces ahí sí hay una guerra literal. Los de adoración y alabanza contra los gigantes. Ambos eran gueteos. Ándale. Pero aquí había un problema. Aquí había un problema. ¿Cuál?
puedes enfrentar a un gigante físicamente hablando, corpóreamente hablando. Hay manera de enfrentarlo. Pero ¿sabes qué problema había para los Obed Edom? Que estos ingratos gigantes, aunque morían, después seguían dando lata. ¿Qué? Sí, pastor, pero ¿de cuál? Se fuma. Eso no dice la Biblia. Sí lo dice. Sí lo dice. Ese era el problema. Que aunque morían físicamente, después de, seguían dando lata. ¿Cómo? ¿Cómo daría lata un gigante después de muerto físicamente? ¿De qué manera? Como fantasma, como espectro, como espíritu inmundo. No le creo, pastor. Bueno. Pastor, ¿usted cree en los fantasmas? Sí. ¿Qué se le apareció a Job? ¿Un fantasma? Vino en el espíritu y le susurró. Y se le pararon los cabellos. Ahí dice Job que se le apareció un fantasma. Literal. Entonces, qué interesante. Porque estos gigantes, cuando morían, quedaban en condición de espectro, de fantasma, de espíritu inmundo y chocarrero. Y obviamente, pues obviamente, que ya en esa condición de espíritu chocarrero, que viene y te jala los pies en la noche, que te espanta y que te hace bu, pues es molesto. Y hay opresión espiritual. Hay una opresión espiritual. ¿Y cómo enfrentamos a esos? Bueno, primero te lo voy a comprobar, porque seguramente no me están creyendo, van a decir, ay, pastor, ya no coma tanto en la mañana, porque quién sabe qué carambas le pasa a usted. Bueno, vamos a ver si es cierto. Mira, Salmo, segundo libro de Samuel 21-22, el último versículo. Dice ahí, estos 4 descendían del gigante en Gad. Estos 4 descendían del gigante en Gad y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Más aparte, ¿quién era? Goliat. Cuando te hablo ahí de la palabra gigante, por eso es bueno irse al original, a la palabra hebrea, porque en gigante, pues sí, te ponen gigante al español, pero vamos a ver cómo dice la palabra hebrea, la que se traduce gigante. Ahí va, ahí está. Rafá. Estos 4 Rafats, o 5, ya tomando en cuenta Goliat. Estos Rafaitas, ahí dice 74-97, en el sentido de vigorizar, gigante. Pero la mismita palabra también significa fantasma, muerto. Ahí está. Rafaíta, espíritu de muertos, fantasma. ¿Qué? Entonces estos 4 quedaban en condición de ¿qué? Cuando morían, de fantasma.
Tal vez era un juicio de parte de Dios, un castigo, que ellos quedaban en una condición fantasmal o espectral. ¿En qué se apoya, pastor? Job capítulo 26, versículo 5. Fíjese lo que dice ahí. Ahí ponen la palabra Rafaíta. Pero ve cómo traduce esta versión. Los espectros gigantescos se retuercen en angustia debajo de las aguas. Digo, para aquellos que les gusta ir a navegar, a subirse a la balsita, al yatecito, no saben que en ocasiones por abajo, ahí están pululando los espectros, los fantasmas, y no son chiquitos. Según dice Job capítulo 26, versículo 5 a 6, los espectros gigantescos se retuercen en angustia debajo de las aguas y los habitantes de ellas. Desnudo está el infierno delante de él y no tienen cubierta el abismo de perdición. Entonces, esos Rafaítas gigantes, los mandaban ¿a dónde? Al fondo del mar. Y quedaban en una condición de espectro, de fantasma, de espíritu chocarrero. Ahí está, literal. Ahí la palabra, los espectros gigantescos son Rafa. Fíjate. 74-96, fantasma, muerto, espíritu, espectro. Ah. ¿Alguna vez se te ha parecido alguno? Bueno, vamos a ver otro Rafaíta. Deuteronomio capítulo 3, versículo 11. El rey de Og, el rey Og de Basán, era uno de los pocos Refaítas, que significa gigante o que significa también espectro. El rey Og de Basán era uno de los pocos refaítas que aún quedaban. Y él tenía una cama de hierro de 4,5 metros de largo por 2 de ancho. La cama todavía se encuentra en Rabá de los amonitas. Ahí está, otro gigante famoso, Og, rey de Basán. ¿Rey de qué? ¿De dónde era rey este? De Basán. Bueno, apréndete recuerda ese dato, Basán. Pero entonces está claro que estos gigantes tenían esa doble condición. Tenían esa doble condición. Morían, bueno, en vida pues eran humanos, bueno, no humanos, era una raza especial de gigantes, de carne y hueso. Tan es así que David pudo matar a Goliat, le cortó la cabeza. Pero lo que me llama mucho la atención es que la misma palabra se utiliza para espectro, para fantasma, para espíritu de muerto. Entonces, cuando morían, quedaban en una condición de ¿qué? De espíritu chocarrero, espectral. Y que su principal nido era ¿en dónde? En el fondo del mar. Amén. Bueno, la pregunta es, ¿y estos que están en esta condición espectral tendrán influencia sobre los de la tierra? Pregunto, ¿estos que están en esta condición espectral tendrán influencia? Bueno, hay un versículo, no lo puse aquí, pero ahorita me estoy acordando. Déjalo busco.
Isaías capítulo 29, versículo 4. Isaías capítulo 29, versículo 4. Leo. Entonces serás humillada. Hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como la de un pitón o espíritu de adivinación, y tu habla susurrará desde el polvo. Entonces hay espíritus, dice aquí, voy a leer en la Biblia de las Américas, tu voz será también como la de un espíritu de la tierra, y desde el polvo susurrará tu habla. Entonces quiere decir que allá abajo hay ¿qué? Espíritus, espectros, fantasmas, que están ¿qué? Susurrando, influenciando. ¿Y esto qué quiere decir? Que entonces sí tienen influencia. Ahora, y estamos hablando, acuérdate, estamos hablando de los gigantes geteos de Gat. Y estamos hablando de los adoradores o de alabanza geteos como Obed Edom. Entonces, pues ahí se establece una lucha, un enfrentamiento. Pero, ¿cuál era el problema? Que pues al gigante lo podían enfrentar. Y no te voy a decir que fácil, pero por lo menos ahí en el segundo libro de Samuel se narra las victorias obtenidas por David y su gente en contra de los gigantes. O sea, ahí se narra. Pero, y después, cuando ya los matabas corporalmente, ¿qué hacemos con los fantasmas? ¿Qué hacemos contra los espectros? ¿Qué hacemos contra los espíritus chocarreros inmundos? ¿Cómo los enfrentamos? Pues ¿a qué se dedicaba Obed Edom? Con alabanza, con adoración. Por eso es que le ponían tantas ganas y tanto empeño. Y fue parte también de lo que le transmite Obed Edom a quien, a David. Mira, David, ven, yo te voy a decir qué es lo que, cómo tienes que adorar, cómo le tienes que hacer y cuáles son los beneficios. Porque cuando tú alabas, cuando tú bendices, cuando tú exaltas de esta manera, como te estoy diciendo, tienes un impacto en el mundo espiritual, tienes un impacto en contra de los espíritus inmundos, tienes un impacto contra ellos y ellos empiezan a ser avergonzados y humillados. Por eso cuando tú alabas, cuando tú bendices con esta unción, con esta enseñanza, no hay espíritu que se te enfrente. Impactas el mismísimo mundo espiritual en contra de los espíritus inmundos. Entonces, pastor, es que les voy a poner un ejemplo muy simple. Este es un terreno X. Un terreno X. Que en su tiempo fue cementerio. Pero vino la constructora o vino la inmobiliaria, limpió el terreno, etcétera, etcétera, y ya lo dio para la venta. Y viene un pastor despistado porque le dan el terreno muy barato, y dice, no, pues lo compro. Y entonces va a poner la iglesia sobre un terreno que en su tiempo fue cementerio. ¿Lo compra o no lo compra? Bueno, el pastor dice, lo compro. Pero viene otro y dice,
¿Cómo se te ocurre? ¿Que no sabes la historia? ¿No sabes los antecedentes? Si aquí hay mucho muertito. No se te ocurra. Ese lugar está contaminado, está corrompido y... ¿Qué le recomendaríamos al pastor? ¿Que lo compre o que no lo compre? Bueno, si este pastor no supiera nada de Obed-Edom, si este pastor no conociera la historia de Obed-Edom, si este pastor no estuviera... Me voy por un terreno limpio, santo y puro. Porque no tiene conocimiento. Pero si este pastor fuera de la línea de Obed-Edom, dice... Pues al contrario, entre más... Vamos a limpiar este terreno. ¿Cuál es el problema? Amén. Y te lo voy a leer, ¿eh? Te lo voy a leer porque ahí está en la Biblia. O sea, obviamente que si es un pastor que no, o un ministro, o una que no conoce de esto, pues dice, no le entro, yo ahí no me meto. Pero alguien que tiene conocimiento, alguien que tiene entendimiento, dice, pues al contrario, aquí tengo muchos para aplastarles la cabeza. Tengo infinidad de espiritejos para darles en toda la torre, en toda la chapa. ¿Cuál problema? Y obviamente lo primero que tiene que tratar de levantar es ¿qué? Alabanza y adoración. Pero con ganas, con entusiasmo, con fuerza, con capacidad. Pero si llega a la congregación y el pastor le dice, alabe, brinque. A eso sí les van a jalar los pies. A eso sí se les van a aparecer. Porque hay un impacto en el mundo espiritual. Es una alabanza de guerra contra el mundo espiritual. No nada más es el cantar para bendecir a Dios, sino que hay una consecuencia en contra del mundo espiritual. Amén. Ay, esto está bueno. Obviamente que todo esto yo me imagino, qué ministradota le puso Obed-Edom a David. Porque es más, dijo, con razón, dijo David, ya entendí, Obed, qué bueno que vine contigo, porque ¿qué crees? Jerusalén antiguamente era ciudad de jebuseos y estaba impregnada de dioses extraños. Lo acabamos de ver. Había un dios, que de ahí viene la palabra Jerusalén, Shalin. Shalin era la deidad de la tarde. Está contaminado espiritualmente. Y es más, yo participé porque yo hice una matanza de jebuseos en un túnel. Mandé a mi ejército para que los... ¿Qué tal que me vienen a jalar las patrullas? No lo sé, pero la ciudad de Jebús, Jerusalén, ciudad de Shalin, el dios de la tarde, una deidad fenicia, era la que estaba gobernando ¿qué? Jerusalén. Ya era una ciudad impregnada, sometida bajo potestades espirituales. ¿Tú crees que David dijo, no, voy a agarrar terreno nuevo, una ciudad, la vamos a hacer desde el principio nuevecita para que no esté contaminada? No. David dijo, no. Al cabo ya aprendí la fórmula. Ya me dijo Obed cómo hacerle. Y si son gigantes, son refaitas, son espectros, son espíritus, son los dioses de la tarde, lo que fuere, ahorita los vamos a echar fuera. Y se estableció entonces una alabanza de guerra. Y Jerusalén, que era pagana, habitada por jebuseos, pasó a ser la ciudad de David, la ciudad del templo de Dios. Y en esa ciudad se estableció la presencia de Dios. Amén. Entonces, pastores que me están vendiendo un terreno baratísimo. Y de veras, pastor, pero ¿qué cree? Híjole.
Hay muchos muertitos ahí. Los muertos ya están muertos. Pero ¿y los espiritejos? Hay que pelear batalla. Bueno, como no me creen, es que nunca me creen a mí, yo no sé por qué. ¿Cuántos parientes puso Obed Edom para adorar el arca? 68 parientes. Ahí está. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 38. Ya Obed Edom Geteo con sus 68 parientes. Ok. Qué interesante. Yo te lo enseñé. Lo acabo de predicar el miércoles. Por cierto, todavía no la subo a internet. Es que es una detrás de otra y no, ni tiempo me da. Hay un salmo, que es el Salmo 68, que curiosamente en ese Salmo 68 se establece una alabanza, a semejanza de los 68 obeditas, parientes de Obed Edom, que rodearon el tabernáculo de David para adorar a Dios. Y entre estos había que niños de pecho o pequeñitos, porque lo dice el Salmo el Salmo 8, Salmo sobre Gitit, sobre los gueteos, los lagareros. Entonces, qué interesante, porque ahí vamos al Salmo 68 y ahí viene la clave de todo. Salmo 68. Yo nomás hice una extracción de todos los versículos que tienen que ver con adoración y alabanza ahorita para empezar, porque después vamos a ver el otro aspecto. Salmo 68, 3. Pero los justos se alegran y festejan ante la presencia de Dios, que rebosen de alegría. 4. Canten a Dios, canten canciones de alabanza a su nombre, alaben al que cabalga sobre las nubes, su nombre es el Señor, alaben su nombre. Versículo 24. Ya se puede ver las procesiones de mi Dios y Rey rumbo al santuario. Una procesión fue la que salió de Gabaón para llevar el arca ¿a dónde? A Jerusalén. Dice, ya se pueden ver las procesiones de mi Dios y Rey rumbo al santuario. Al frente va gente a cantarle con músicos, rodeado por jovencitas tocando la pandereta, las mujercitas. Dice, alaben al Señor en la gran asamblea, alaben a Dios los hijos de Israel. El pequeñito Benjamín, el baby, el conce, el chiquito, el pequeño Benjamín está allí guiando a la multitud, porque de la boca de los pequeños o de los niños y de los que todavía son de pecho, Dios levanta la alabanza. Y ahí está, dice claro, el pequeño Benjamín está allí guiando a la multitud. Y ahí está la gran familia de Judá, y ahí están los líderes de Zabulón y Neftalí. Reinos de la tierra, canten a Dios, canten canciones de alabanza al Señor. Salmo 68. Entonces, ¿quiénes son los que dirigen esta alabanza? Los benjamines. El pequeñito Benjamín. Amén. Y ahí están los niños de pecho, ahí están los niños, ahí están los jovencitos, las jovencitas. Amén. Dice, al frente va gente a cantarle con música rodeado por jovencitas, niñas o adolescentes. Ya están. Y son los que, ¿qué? Y si se acuerdan, dice al principio, de la boca de los pequeños y de los que todavía maman, has establecido la alabanza enfrente o contra los adversarios para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y una pregunta. Cuando entra David a Jerusalén, ¿cuáles enemigos? ¿Cuáles adversarios?
Ahí va David. Se desnuda a semejanza de los lagareros. Y de la boca de los niños y de los que alaban, el pequeño Benjamín, frente a los adversarios. Yo pregunto yo, ¿qué enemigos encontró David cuando entró a Jerusalén? ¿Se narra enemigos? ¿Se peleó contra alguien? Pero la alabanza es para enfrentar a los adversarios. La alabanza es para enfrentar a los adversarios, ahí lo dice, para hacer callar al enemigo, para ir en contra del vengativo. Entonces, cuando entra David, ¿dónde están los enemigos? Pues es obvio que no eran enemigos físicos. Es obvio, no eran enemigos ¿qué? Físicos, corpóreos. ¿Eran qué? Espirituales, espíritus, fantasmas, espectros. ¿Sí o no? Porque no fue un enemigo físico. A muchos de esos enemigos físicos, David ya les había ganado. ¿A muchos qué? Gigantes. Le cayó el veintote a David, pero mira, le cayó así. Cuando le dice Obed-Edom, mira, David, ven. Tú sabes que hay algunos gigantes que se mueren y que después quedan en condición de espectro. Mira, aquí está la concordancia Strong. Y aquí dice en el número Strong perengano que la misma palabra para gigante simboliza espectro o espíritu chocarrero. Y mira, aquí está Job capítulo 26 y dice que los espectros gigantescos están allá en el fondo del mar. Y aquí dice esto y esto y esto. Y David se quedó, ¿qué? Pero si yo ya peleé contra un gigante y era de Gad y tú eres de Gad y tú eres lagarero y él también significa lagarero y le empezó a caer el 20 a David. Yo ya peleé contra ellos y les gané. Sí, David, qué bueno que les ganaste, pero ¿qué crees? Siguen dando lata, pero los maté, sí, pero ahora ¿en qué condición me enfrentan? Como espíritu, como espectro, como fantasma. ¿Y qué hago, Obed? Pues, ¿qué crees que vas a hacer, David? ¿Qué crees? Yo soy Obed-Edom, Geteo, de Gad, y aquí en esta región también de Gad, a cada rato hay gigantes. Yo, al Goliat con el que te enfrentaste, a Sibecai, a Asad, y a todo, yo los enfrenté, yo los conozco. ¿Sí te das cuenta? Y entonces se estableció una guerra que literal, espiritual. De la boca de los pequeños y de los que todavía maman, has establecido la alabanza para hacer frente a tus adversarios y para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces, iba entrando David, que por cierto, David es el más pequeño. Hablando de pequeños, David es el más pequeño de su casa. De todos los hermanos, David era el más pequeño. Su papá era Isaí de Belén, y Belén significa, también era pequeño. Pero tú, Belén Éfrata, tan pequeña entre las naciones, tú, Belén Éfrata, tan pequeña entre las naciones, su papá era Isaí de Belén, y él era el más pequeño. Le empieza a caer el... ¿Sabes qué iba? Yo creo que qué iba pensando David. Iba entrando, se desnuda como los lagareros y empieza. Y cantidad. E internamente una voz le decía, cállense, cállense, ya, no estén dando la... Porque aquí dice, para hacer callar al enemigo. Ya, espíritus susurradores, ya, cállense.
Dime un personaje de la Biblia que cayó a una grande potestad. Josué. Josué le dijo al sol, cállate. No es cierto, pastor. Ahí dice la Biblia detente. No, chécate en el hebreo y la palabra detente, pues obviamente que pusieron la traducción más a modo, porque ¿cómo le van a decir al sol, cállate? No, ponle detente. No, la palabra hebrea es cállate. Sol, cállate en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Cállense. Porque volvemos a lo mismo, es una guerra espiritual. Las potestades, porque tú sabes que los egipcios adoraban al sol, tú sabes que los babilonios adoraban al sol, tú sabes que muchas de las culturas y de las religiones anteriores adoraban a quién, al sol y a la luna. En el monte Sinaí, la palabra Sinaí es el dios Sin, una deidad lunar sumeria. Jerusalén, Shalin, es el dios de la tarde. A donde se fue Esaú, que después se convirtió en Edom, Seir, el monte de los demonios. Entonces entra David e internamente estaba diciendo, cállense, ya. Se había aprendido con quién, con Obed. Y cada que tú pones tu pie, avergüenzas a las potestades. Bueno, vamos a leer otra partecita del Salmo 68. Dice ahí, Salmo 68, 14. Ahí está. Pon atención. Esta es parte del mismo Salmo 68, donde se establece la alabanza. Ajá. Dice, en el monte Salmón, Dios hizo huir a los reyes enemigos. En el monte Salmón, Dios hizo huir a los reyes enemigos, a los principados enemigos, a las potestades enemigas. Parecía nieve deslizándose por la montaña. O sea que cimbraron esos montes y se empezaron a deslizar esas potestades. Pero eso ocurrió ¿dónde? Según el Salmo 68, ¿en el monte qué? Salmón. La palabra Salmón, ahí está. 67-56. Es un lugar, significa sombreado o sombra, un lugar de Palestina. Pero dice que viene de 67-54, una raíz que no se usa, que significa hacer sombra, es decir, fantasma, ilusión, sombras. Entonces el monte Salmón es el monte de ¿qué? De sombras, de fantasmas, de espíritus, a semejanza de la misma palabra Rafa. Ahí está. En el monte Salmón. Y entonces, fíjate, en el monte Salmón, Salmo 68, el monte de las sombras, monte de los fantasmas, Dios hizo oír a los reyes enemigos, a las potestades. Parecían nieve deslizándose por la montaña. Luego dice, el monte de Dios es el monte de Basán. Es un monte de cumbres muy altas, pero ¿por qué los montes altos desprecian al monte de Dios, donde Dios decidió quedarse a vivir para siempre? Pero ¿por qué los montes altos desprecian al monte de Dios que decidió quedarse a vivir para siempre? A ver, ¿de dónde era Og? Refaíta, gigante. ¿De dónde era? Rey. De Basán. Rey de Basán. Dice ahí, el rey
Og de Basán era uno de los pocos refaítas, dígase también espíritus o espectros, que ya te dije que cuando morían se convertían en espectro. Monte de Dios es el monte de Basán. Entonces, ¿por qué este monte desprecia al monte donde Dios decidió quedarse a vivir para siempre? ¿Cuál es el monte donde Dios decidió quedarse? El monte de Sión, el pequeñito, el chiquito. Pero hay un monte grande que es el monte de Basán, que dice que ¿qué? Desprecia al monte pequeño. Y yo te hago una pregunta, ¿los montes desprecian? ¿Los montes desprecian? O los que están en esos montes. Los que están en esos montes. Me estoy dando cuenta que el anterior monte, el monte Salmón, es un monte de fantasmas. Y el monte de Basán, que ahí había un personaje que era Og Refaíta, gigante, rey de Basán, era también cuando morían los refaítas quedaban en condición de ¿qué? De espectro. Entonces, qué interesante, porque este monte de Basán, la región de Basán, ¿sabes cuál es? El famoso Monte Hermón. ¿Y qué había en las cumbres del Monte Hermón, que eran 3 cumbres? Los altares de adoración a Baal. Entonces era un lugar controlado ¿por qué? Por espectros, por espíritus de Baal. Y obviamente que estos espectros, estos espíritus, menospreciaban ¿a quién? Al otro monte, donde estaba ¿quién? La presencia de Dios. Entonces estamos en el caso de un monte lleno de espíritus inmundos, lleno de espectros, llenos de fantasmas, llenos de demonios, que odiaban ¿a quién? Al otro monte chiquito, que era el que Dios dijo, aquí voy a habitar. Y entonces en el monte chiquito estaba la adoración impulsada ¿por quién? Por David, por su tabernáculo que puso, donde introdujo el arca del pacto y donde él aprendió de lo que le enseñó Obed-Edom y le dijo, David, así tenemos que alabar, así tienes que bendecir, tú tienes que ir en contra de estas potestades y las tienes que callar y bueno, todo lo que vimos. Porque has de saber, David, que allá en el monte de Basán, donde está Og, rey de Basán, que también era de Gad, no nos quieren, David. Es el lugar más alto de Israel, es el lugar de adoración a los Baales. Ahí en esa cumbre hay 3 altares de adoración a Baal. Es un lugar de potestades espirituales. Tenemos que ir en contra de ellas. El monte de Dios es el monte de Basán, es un monte de cumbres muy altas. Aquí es la región es Basán, la región es Basán. Y en específico el monte que está ahí es el monte Hermón. Pero, ¿por qué los montes altos desprecian al monte donde Dios decidió quedarse a vivir para siempre? Dice, los carros de combate de Dios se cuentan por millones. Vino en ellos de Sinaí a su templo. Entonces, si el monte Hermón de la región de Basán, donde estaban refaítas, donde murió o gobernaba Og Refaíta, rey de Basán, palabra refaíta que significa espectro fantasma, que algunos fueron a dar a las profundidades y que se mencionan los espectros gigantescos del fondo del mar. Entonces era una región infestada por espiritejos inmundos. Entonces, ¿por qué Dios tiene que venir con carros de combate? ¿Para qué? Ir en contra de todas las potestades que estaban en ese monte de Basán, monte Hermón, en contra de todos esos espectros que estaban influenciando o influenciaban a todo Israel, porque entre más alto era un monte, más importante. Y entonces los lugares más altos de todo Israel era el monte Hermón de la región de Basán. Era el centro espiritual. ¿Y cómo enfrentó eso David? Cuando estableció ¿qué?
la adoración a través del tabernáculo que él levantó, donde estaba el arca del pacto. Y a golpe de pandero, y a golpe de danza, y al golpe de canto y alabanza, enfrentó el mundo espiritual. Cimbró el mismísimo Seol. Entonces, cuando tú cantas y tú alabas, no nada más es el canto para Dios, eso es bonito. Hay un efecto, un daño colateral. ¿En contra de quién? De los principados y las potestades, de los lugares infectados por espíritus inmundos. Y entonces, qué interesante, porque en el monte Salmón son lugares de fantasmas, y en el monte de Basán están refaitas, que también son espectros. Entonces esto al final sí se vuelve una guerra ¿qué? Completa, total y absolutamente espiritual. ¿En contra de qué? Espíritus, de espectros, fantasmas, demonios, ángeles caídos. ¿Qué poder tiene la alabanza? ¿Qué poder tiene la adoración? Que enfrentas al mismísimo Seol, infierno, lugares espirituales. Entonces, si a ti te venden un terreno que en su tiempo fue un lugar de espíritus, ¿hay problema? No tendría que haber problema si sabes esto. Si no lo sabes, pues sí. Te va a venir el susurrador, te va a susurrar detrás de la nuca y vas a quedar así, ay, este lugar está contaminado, es impuro, vámonos de aquí. ¿Qué? Luego, en ocasiones me han dicho, pastor, es que estábamos en alabanza y vi un demonio, estamos en un lugar contaminado. Ay. Pues ponte a danzar, ponte a alabar, ponte a cantar, dale en toda la torre a ese espíritu. Si para eso Dios te los trajo, para eso te los pone, para que los aplastes con tu pie. No, pastor, no, está contaminado, veo puro chamuco. Me acuerdo, aquí que está Mine, cuando llegamos a Cuauhtémoc, allá a la calle de Cuauhtémoc, aquí en el centro de Tláhuac. Todavía no conocíamos el lugar, de hecho no lo conocíamos, y mi esposa lo soñó, aquí está. Y ella soñó el lugar al cual todavía no llegábamos, ni lo conocíamos, y ella lo soñó. Pero ella soñó que de las paredes salían demonios, así, y que todos estaban bien enojados. No, Javier Soria, Javier. Ya les estaba dando como los traconetes con sal. Javier Soria. Ya les estaba dando ¿qué? El telele. Y yo todavía ni conocía el lugar. Llegamos a un lugar que infestado de demonios. Una vez Dios me dijo, Javier, tu nombre no es conocido en la tierra. Nunca vas a ser famoso en la tierra. No vas a ocupar las marquesinas de la élite cristiana. Tu nombre no es conocido, ni va a ser conocido. Tu nombre es conocido en los cielos. Cuando se enteraron los espiritejos de allá, se pusieron como la niña del exorcista. Y llegamos y empezó la alabanza.
Guerra espiritual. Y mira, que en ese tiempo no sabía esto que te estoy diciendo, ¿eh? No sabía esto que te estoy diciendo. O sea que no importa el lugar. Dios viene ¿para qué? Para conquistarlo. Frente a la puerta del infierno, Cesarea de Filipo. ¿Te acuerdas? Le dice Jesucristo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la roca es un peñón grande que tiene una puerta que se le conoce como la puerta del infierno. Lo acabamos de enseñar hace poquito. Pues Jesucristo dice, sobre esta roca, donde está la entrada o la puerta del infierno, edificaré mi iglesia. Hay que llegar a conquistar. ¿Qué ocurrió con la tierra prometida? Estaba contaminada por gergeseos, jebuseos, fereceos, eteos, todos ellos. Dice, lo que pisare la planta de tu pie te pertenecerá. Imagínate, si entonces nos ponemos a buscar terrenos buenos, limpios, que nunca han sido contaminados, pues me voy a quedar buscando porque no los voy a encontrar. Ándale. Amén. Ay, ¿te digo más? Perdón. En este mismo Salmo 68, hay un versículo 18, que es el que sigue aquí, mira. Los carros de combate, voy a leer el último, 68:17. Los carros de combate de Dios se encuentran por millones, vino en ellos del Sinaí a su templo. ¿Y qué ocurrió en el Sinaí? ¿Te acuerdas de lo que ocurrió en el Sinaí? También ya te lo expliqué. Hay un tema que se llama el pecado del monte Sinaí, si mal no me recuerdo, porque ahí se escuchó el sonido de un shofar falso, un shofar de toro. Bueno, tendrías que ir a ver el tema, porque Sinaí significa la deidad lunar, Sin, el dios sumerio Sin, que es la deidad de la luna. Entonces el que tocó ese sonido de cuerno, de shofar falso, fue el dios Sin, porque quería que el pueblo ¿qué? Subiera, porque había una orden de parte de Dios, el que suba, dice, cuando oyeres prolongadamente, sube el shofar, la trompeta, pero si no lo oyes, no subas. Y entonces lo que oyeron, dice que oyeron un sonido de bocina prolongadamente. Y entonces se apresaron para subir y Dios le dice a Moisés, no, espera, diles que se detengan. Porque engañaron al pueblo. Bueno, ve por favor, ahí está el tema. Dios viene del Sinaí de pelear una batalla. Y ahora aquí está llegando al monte de Basán. Pero bueno, dice ahí, Salmo 68:18, el que sigue. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jah, Dios. Eso dice el Salmo 68. Y quien explica esto es Pablo en la carta a los Efesios. Salmo 68:18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jah, Dios. Y ve lo que dice Efesios 4:8, porque esto lo explica Pablo. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que subió también sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y esto de que bajó a lo más profundo, esto de que subió al cielo, no es que ¿qué? Descendió a lo más profundo de la tierra. ¿Dónde lo dice? ¿De dónde sacó? ¿Quién está explicando? Pablo, de lo que leyó en dónde? Salmo 68. Salmo 68, donde se establece ¿qué? La alabanza. Salmo 68, donde
dice que hay un monte que es el monte de Basán y hay un monte que es el monte de Salmón que representan espectros o espíritus inmundos. Y ahí se establece una alabanza. Y Pablo está explicando. Oscar. Y Pablo está explicando. Dice aquí. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Y fíjense lo que empieza a explicar Pablo. Y esto de que subió, ¿qué es? De que descendió a lo más profundo de la tierra. Entonces, ¿qué ocurrió en el monte Hermón, región de Basán, cuando llega Dios? ¿Qué ocurrió? Donde estaban los refaitas, los espíritus de los espectros. ¿Qué hizo Dios? Bajó. Lo está explicando Pablo. Esto de que subió, pues, bajó. ¿Y dónde dice que subió? En la región de Basán. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Cuando llega Dios al monte de Basán, monte Hermón, ¿qué hace? Desciende a lo más profundo de la tierra. Y como dice el Salmo 68, cautivaste la cautividad. Entonces quiere decir que sacó ¿qué? Cautivos allá abajo. Los cautivó, los embelezó, los enamoró, lo dice ahí, cautivaste la cautividad. Entonces quiere decir que aparte de haber ahí espectros, fantasmas, espíritus inmundos, hay ¿qué? Cautivos. Presos. Presos. Entonces, ¿a qué bajó Dios? A liberarlos. ¿A qué bajó Dios? A liberarlos. ¿Y a llevarlos a dónde? Al Padre. Ah. Hay un tema, lo acabo de predicar, tendrá un mes y medio, los famosos espíritus encarcelados. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Te invito, ve el video, porque hay gente que está cautiva allá abajo, que tiene que ser ¿qué? Sacada. Lo que yo te quiero decir hoy, que cuando tú alabas, pisoteas al enemigo. Cada que danzas es como apachurrar una uva, que significa es darle en la torre a un chamuco que te está ahí. Pero el efecto también es que empiezan a salir cautivos. Gente que está ¿qué? O seres que están ¿qué? Presos allá abajo. Ángeles, por ejemplo, sacaron a todo el pueblo de Israel antes de Cristo, a los del tiempo de Noé. Bueno, ve a ver, por favor, el tema, los espíritus encarcelados. Pero entonces, tu alabanza, aparte de que es una confrontación contra el enemigo, contra los espíritus chocarreros, seres que están abajo, empiezan a ser ¿qué? Liberados. Esto que de que subió no es sino que antes bajó. ¿Y dónde ocurrió eso? En el monte Hermón. Dice el libro de Enoc, que por cierto, Hermón se lo pusieron los ángeles que se fueron en contra de Dios. Ellos se reunieron, hicieron un cónclave ahí en la cumbre del monte y le pusieron por nombre Hermón. Entonces ahí se volvió un lugar de opresión espiritual, de cautivos, de presos en la cárcel. Entonces llega Dios y a través de la alabanza
empiezan a salir. Por eso, cuando tú alabas con ganas, con gusto, con alegría, sí, enfrentas a los adversarios, los haces que se callen y irrumpes el infierno, el Seol, pero también liberas presos. ¿Cuáles presos? Pues los que estén allá abajo. Eso se merece otro tema. ¿Y todo por qué? Por ser a semejanza de Obed-Edom. Por eso los obedcitas que tenían este conocimiento, dicen, que se liberen los de abajo, que salgan libres. Nos vamos en contra del chamuco, en contra del demonio, en contra de los vales, en contra de las potestades. Y ahora cuando les dan la misma arca del pacto ahí, que se la llevaron por 3 meses, y recuerda que el 3 es muerte y vida. Número 3, simboliza muerte y vida. Pues empezaron a abrirse las cárceles de allá abajo, los 3 meses que estuvo el arca, y salían ángeles apresados, ángeles que habían sido encarcelados, y un montón de personas empezaron a salir. Por la adoración y la alabanza. Entonces, cuando yo te digo, alaba. No. Canta. Pastor, ya me cansé. Es que aquí danzan mucho y alaban mucho. Qué aburrido. Es que no puede ser. Cuando ves los beneficios. Mira, ahorita fuera esto presencial. No, olvídate. Yo hubiera aquí acabado otra vez en. ¡Otra vez! Sí. Amén. Vamos a alabar a nuestro Rey. Vamos a bendecir a nuestro Rey. Oh, ¿cuántas cabezas de enemigos fueron aplastadas? ¿Cuántas potestades fueron calladas? Y vino una liberación, vino una bendición, y se conquistaron lugares oprimidos por el enemigo. Todo con el poder de la alabanza y la adoración. Conquistaron potestades, las avergonzaron y las humillaron. Salieron libres seres encarcelados. Se llevó cautiva la cautividad. Y fue del agrado de Dios. Por eso Dios dice: quiero restaurar. Voy a restaurar el tabernáculo de David. Porque los beneficios son muchos. Enfrentas a las potestades, las debilitas, sacas a libertad a cautivos, y aparte Dios baja y habita en medio de la alabanza de su pueblo, porque es una alabanza de libertad, es una alabanza de confrontación, de choque contra el enemigo. Y los espíritus inmundos, los espectros, huyen, salen avergonzados, y esos lugares son conquistados. Oh, el Seol se cimbra, tiembla.
Los demonios empiezan a tapar los oídos y empiezan a gruñir, a gritar. ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Ya no sigan! ¡No lo soportamos! Pero el pueblo está alabando. El pueblo está danzando. El pueblo está cantando. El pueblo está bendiciendo, danzándole a su rey, pisando las uvas, enfrentando las potestades, liberando los lugares, dando libertad a los cautivos. Oh, Shirabá. En el nombre de Jesús. Y todo porque tú decides, tomas la decisión de alabar con gozo al Rey, con alegría. Te hago una invitación. Hoy aquí en este momento en la iglesia no es presencial, pero próximo domingo vamos a tener otro culto de alabanza. Otra vez, pastor, las veces que sea necesario. Hay una grande cantidad de beneficio por hacer esto. De la boca de los niños, de los de pecho, estableciste la alabanza que liberta, que confronta las potestades, que derrumba los reinos, que limpia los lugares, que hace huir a los espíritus inmundos, que descontamina las regiones, que da libertad al cautivo, apertura al preso de la cárcel, que toca el corazón de los hombres, los de Edom, la humanidad. No sé si Dios me vaya a seguir dando sobre este tema, no lo sé. Yo abro la Biblia y Dios me muestra cosas. En el nombre de Jesús. Qué precioso es esto. Y Dios nos dijo: entren en resonancia espiritual. Entren en resonancia espiritual. Qué precioso es Dios. Oh, Sherba. Bendito su nombre. Vamos a adorar a nuestro Rey. Vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a bendecirle, vamos a adorarle, vamos a cantarle. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos poder ver. Mi corazón adora tu hermosura.